En la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 voy a comenzar la lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Voy a leer hasta el 17 nada más. Dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque ya habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos por un momento, por favor. Padre Santo, Padre Eterno, una vez más voy a ti, Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para darte, Dios mío y Señor mío, gracias esta vez por la provisión de tu palabra para la iglesia, Señor. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra, Señor, es poder, es autoridad. Por tu palabra, Dios mío y Señor mío, la iglesia vive. Amén. Tu palabra es la que la sostiene, Señor. Porque tu palabra es sólida, Señor. Tu palabra es firme, Padre. Tu palabra, Dios mío, tiene el poder sobrenatural de transformar las vidas, Dios. En tu palabra, Dios mío, hay sanidad, hay salvación, hay liberación, hay restauración. En tu palabra, Dios mío, hay fortaleza, Dios. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Tu palabra, Dios mío, es segura. Tu palabra es sólida, Señor. En ella podemos confiar plenamente, Señor. Padre mío y Dios mío, una vez más, Señor, estamos en tu casa para escuchar la palabra de vida, la palabra de verdad. En el poderoso nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, sujeto todo espíritu inmundo, Señor. Todo espíritu maligno, todo espíritu atrevido, todo espíritu contrario, el espíritu de error, lo que sea, lo que quiera, Dios mío, interrumpir el culto, Dios mío. Señor, adormecer los sentidos, afectar las emociones, en el poderoso nombre de Jesús. Lo pongo bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo el Señor. Y te ruego, Señor mío y Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo, tú uses mi vida, Dios mío, para la edificación de la iglesia. Que me des la gracia, Dios mío, para hablar conforme a tu palabra. Y a todos los que están del otro lado, Señor. Te ruego que por el mismo Espíritu Santo tú traigas a sus vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable. Que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que así cumpla el propósito para la cual es enviado. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Digo un amén con ganas, por hermano. Si van a confirmar con el amén, digo un amén con ganas. Gloria al Señor. Bien. La palabra del Señor. Hay un título, hermanos míos, que es No amemos al mundo. Y amar al mundo no significa necesariamente todo lo que hay en el mundo, ¿ya?
Vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 15, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el versículo 17, 18 y 19 dicen lo siguiente: esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros, hermanos, cuando nos convertimos al cristianismo pensamos que todos nos van a aplaudir, que todos se van a alegrar. Y es todo lo contrario. Personas que eran cercanas a nosotros, que se consideraban amigos, ya se apartan de nosotros. Se apartan de nuestra vida, ya nos empiezan a reírse de nosotros, a burlarse. Ahora te volviste canuto, ahora te volviste aleluya, estáis locos, qué sé yo, van a darle los diezmos al pastor, esos son todos ladrones, qué sé yo, y empieza la gente a decir cosas que antes nunca las habían dicho, nunca. ¿Y por qué es iglesia? Porque cuando el Señor a nosotros nos llama, Él dice que nos separa, nos aparta. Por eso que hoy día, como cristianos, nosotros no podemos vivir como vivíamos antes, sino que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, paulatinamente, pero debe haber un cambio en nosotros. Entonces, hay cristianos que viven con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O sea, pueden estar aquí en la iglesia, alabar, glorificar y hacer todo lo que se hace dentro del culto que hacemos, pero luego van y están en la fiesta, en los pasatiempos de la vida y en todas las cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, de eso está hablando Juan, y eso es lo que dijo el Señor. No estamos en el mundo, dicho de otra manera, pero no somos del mundo. Entonces, hoy somos hijos de Dios. Así es. Hoy, por eso que muchas personas, y no tiene que importarnos el hecho de que muchas personas se aparten de nosotros. Lo importante, ¿por qué? Porque las personas, hermanos, que han estado alrededor, si usted se fija, yo les acabo de decir lo que de parte mía, solamente para que ustedes vean, y yo estoy seguro que a ustedes tal vez les ha pasado lo mismo. Que mucha gente que estuvieron cuando estábamos bien, pero cuando estamos mal, no hay ninguno. En la cárcel, en el hospital, en los problemas, en las dificultades, ahí ninguno está. Entonces, esa es la vida del mundo. La vida del mundo. Por eso el Señor dijo que nos amemos los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, afuera, en el mundo, no es así la cosa. La mayoría de la gente vive aborreciéndose, dañándose, pisoteándose, hablando mal unos de otros. Así es el común. Así es la vida. Así eso es el mundo. Y de allá el Señor nos saca para vivir una vida diferente. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, es porque esa vida no nos gustó, por hermano. Es porque nos dimos cuenta que vivir esa vida vivimos como nosotros quisimos, porque el Señor nos dio libre albedrío, nos dio voluntad propia. Cada cual escogió el camino que quiere seguir. Pero cuando llegamos a una etapa del camino donde nosotros decimos, este camino, ¿quién me ha producido? Y uno, la única manera que eso lo logra ver es cuando nosotros venimos al Señor. Porque de ahí nos detenemos y miramos hacia atrás. ¿Cómo hemos vivido la vida que el Señor nos dio? ¿Por qué terminamos mal? Porque nadie llegó a la iglesia porque está bien, hermanos. No hay nadie que dijo, estoy tan bien en todas mis áreas que lo único que me falta es ir a la iglesia. No, todos llegamos mal. Todos tenemos un testimonio de salvación. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces el Señor ahora nos ofrece una vida nueva. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Una nueva vida en el Señor. Para vivir una vida en el Señor donde empezamos a dejar las cosas del mundo. Y al decir las cosas del mundo son las cosas dañinas. Son las cosas que nos afectan, las cosas que nos hacen daño. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, el apóstol Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, y en Cristo son todas ellas nuevas. Entonces, por eso antes si éramos peleadores, hoy día no somos peleadores. Si antes andábamos robando, hoy día no robamos.
El que mentía tiene que procurar no mentir y así. ¿Y para qué voy a seguir enumerando cosas, por más? ¿Ya? Si cada cual sabe en la vida que vivió y cómo somos. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, empezamos a ver la vida que el Señor nos mostró. Y no es que nosotros no vivimos en la iglesia, por más, no vivimos aquí en la casa del Señor, no vivimos en el templo. Aquí nos congregamos 3 veces por semana y estamos, ¿cuánto? 2 horas acá para venir a escuchar las instrucciones del Señor. Pero la mayoría del tiempo lo desarrollamos allá afuera. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida correcta, una vida de acuerdo a la palabra del Señor, oiga, es una vida firme, es una vida sólida, es donde hay paz en el hogar, es donde hay comunión, donde uno comienza a ver que las cosas cambian. Esa es la nueva vida en el Señor. Porque la vida del mundo, les vuelvo a repetir, son puras peleas, puras disensiones, cuesta que la familia, los hogares estén unidos, uno por allá, otro por acá, qué sé yo. Entonces hay cosas, hermanos míos, en la vida que son dañinas y que son destructoras. Entonces, cuando el Señor nos llama, es porque nosotros no nos gustó esa vida y aceptamos la vida que el Señor nos da. Y la vida que el Señor nos da es una vida maravillosa. No sé ustedes si lo consideran así, pero hay una alabanza que nosotros cantamos que dice que nuestra vida, desde que conocimos al Señor, nuestra vida comenzó a cambiar. Y de ahí hacia adelante, en bendición en bendición. No significa que no vamos a tener pruebas. No significa que no vamos a tener problemas y dificultades. Las vamos a tener igual. Pero la diferencia es que ahora el Señor nos ayuda. Amén. Santo es el Señor. Todo nuestro caminar, he visto la gloria de Dios. Y hoy día alababa y meditaba al Señor de madrugada, orando, conversando con el Señor. Porque a veces el Espíritu Santo le trae recuerdo a uno, hermano, cuántas cosas Dios ha hecho con uno. Cuánta misericordia Dios ha tenido con uno. Cuánto favor Dios le ha hecho a uno, cómo nos ha sostenido el Señor, cómo nos ha protegido, cómo nos ha librado, cómo ha sostenido la iglesia, la obra, cómo la puerta de esta iglesia todavía está abierta. Eso lo hace el Señor, hermano. Eso no es porque yo soy el mejor pastor, no, porque soy malo, falto y pecador y estoy en el camino de la perfección, igual que usted. Los dones de Dios son perfectos, pero nosotros somos imperfectos. Necesitamos estar aquí en el taller del alfarero. Gloria sea el que vive. Entonces, por eso, iglesia, que Juan les está escribiendo a un grupo de hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Ellos, hermanos míos, por causa de la fe que tienen, por eso decía, cuando uno se convierte al Señor, es cosa que empiece a venir a la casa del Señor. Oiga, mire, antiguamente, cuando estábamos en la vida, el maligno, nosotros no éramos problema para el maligno. El maligno no se preocupaba de nosotros porque ya nos tenía atados, ya nos tenía ciegos, ya nos tenía perdidos, estábamos en el camino de la perdición. Pero cuando aceptamos a Jesucristo y comenzamos a venir a Él, el diablo inmediatamente, como esa estratega, va a tratar cómo lo hago para apartarlo de la casa del Señor. Porque esa es la lucha del cristiano. Esa es la lucha del cristiano que tenemos constantemente. El maligno nos va a querer volver a lo mismo de antes. El maligno es estratega, va a ver, Él conoce nuestras debilidades y flaquezas. Por eso hay que rendirlas siempre al Señor. Gloria sea su nombre para siempre. Todas las debilidades y flaquezas y todo lo mal que hacemos, hay que rendírselo al Señor y de todo corazón pedirle que Él nos cambie y nos transforme. Entonces, cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, comenzó inmediatamente una lucha. Cuando nosotros le dijimos sí al Señor, inmediatamente el maligno se transforma en nuestro adversario. Santo es el Señor. Pero si estamos en el Señor, con Él somos más que vencedores. Con Él podemos, iglesia. Antes yo decía, no puedo. Estaba atado al simple vicio de un cigarro. No podía dejar el cigarro. No podía dejar la droga, no podía dejar el alcohol, no podía dejar la vida que llevaba. Pero cuando vino el Señor, me dio fuerza y con Él yo pude. Santo es el Señor. Entonces, por eso uno lo predica a los demás ahora. Si usted no puede solo, venga el Señor está dispuesto a ayudar. Y por eso estamos aquí, porque todo nuestro caminar vamos a necesitar la ayuda. Si siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, y es ahí donde vamos a ver la gloria del Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que eso no está allá afuera, no está en el mundo. En el mundo hay dolor, en el mundo hay aflicción. Eso es lo único que produce la vida de allá afuera. Entonces, le dice primero Juan a estos cristianos, en el 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La carta fue escrita, ya les dije que ellos estaban siendo perseguidos por su fe, habían sido exiliados de su tierra por causa del Evangelio del Señor, cuando vino la persecución por causa del Evangelio. Entonces Juan les escribe para consolarlos, les escribe para confortarlos.
¿Ah? Entonces les dice hijitos, y cuando dice hijitos no es que eran hijos de él, sino que Juan fue llamado el apóstol del amor, porque era muy tierno en el trato, muy tierno en la forma de hablar, sino que es una forma de decir, conozco hermanos que han dicho hermanos queridos en el Señor, amados, es simplemente una palabra de afecto, de cariño que él les está diciendo. Entonces él les recuerda a ellos que los pecados que ellos habían tenido habían sido perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto debía ser para ellos motivo de gozo, como también lo debe ser hoy día, porque la carta hoy día es para nosotros la instrucción. También nosotros, hermanos míos, hemos sido perdonados. Amén. Nuestros pecados. Y mire lo que dice con respecto a esto, hermanos míos, hay un salmo precioso que dice: bienaventurado aquel cuyos pecados y cuyas transgresiones han sido perdonadas. No hay cosa más maravillosa, hermano, cuando somos perdonados por el Señor. Porque el pecado es una carga que nosotros llevamos. Nos trae angustia, nos hace andar atados, amarrados, ciegos, es terrible. Pero cuando venimos al Señor y el Señor nos perdona, somos inmediatamente liberados, porque estábamos esclavos y cautivos en el pecado. Entonces, qué lindo cuando el Señor nos libertó. Yo siempre digo, había una hermana que le molestaba que yo siempre dijera eso. Bueno, pero si de ahí me sacó el Señor, por hermano. Yo estaba esclavo en la drogadicción. Ahí estaba cuando Jesucristo, y siempre lo voy a decir y voy a honrar a mi Señor, porque es mi testimonio y soy un hombre agradecido de Dios, porque tengo que contar con grandes cosas Dios ha hecho conmigo, pues, iglesia. Amén. Santo es el Señor. Y nunca se nos tiene que olvidar. Nunca se nos tiene que olvidar de dónde el Señor nos sacó, qué éramos antes, para que no se nos venga el orgullo ahora, por más. Porque a veces nos entra el orgullo espiritual, es como el que fue pobre y hoy día tiene plata. Hoy conozco gente que pasan por el lado mío, les ha ido un poquito bien en la vida y ni me miran, andan un montón de latas pintadas, hermano, y ya no lo miran a uno. Entonces se le viene el orgullo. No tenemos que nunca olvidar que éramos una llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies, y que el Señor, por su amor y por su misericordia, nos perdonó. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, luego les dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, aquí habían tres tipos de personas a los cuales él está dirigiendo. Los padres, lo primero que dice a los padres: habéis conocido al que era desde el principio. O sea, ellos habían conocido al Señor. Y estos padres, algunos dicen que podían ser los líderes de la iglesia, pero más suena, hermano, un grupo de personas adultas, ancianas, que estaban en la iglesia maduros, digo, maduros en el espíritu, que ya hace mucho tiempo llevaban el camino del Señor, habían conocido a Dios, y a ellos él le escribe: os escribo a vosotros. ¿Ya? Y luego le dice: y escribo a vosotros, y también le escribe primero a los padres, a los jóvenes, y a los jóvenes les dice una cosa importante: habéis vencido al maligno. O sea, la importancia de los jóvenes, como hoy en día, que están en la iglesia, eso no aseguraba de que ellos no iban a volver a tener tentaciones y no iban a cometer errores, sino que siguieran el camino del Señor. Sería la única manera que pudieran estar protegidos. El Señor les iba a dar la fuerza, como hoy en día nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que han madurado en la iglesia, hermanos que llevan años en el camino del Señor, ya hemos conocido al Señor, y también hay jóvenes en la iglesia que les es difícil el camino. Entonces él les escribe a ellos para decirles: habéis vencido al maligno. El hecho de estar en la casa del Señor ya es una victoria. Porque ¿cómo está la juventud hoy día de perdida, hermano? La juventud como nunca hoy día está muy irreverente, muy atrevida. Cada vez, desde más pequeño, las generaciones nuevas, cada vez peor. Entonces, por eso él les escribe a esos jovencitos que están en la iglesia, y hoy el Señor también, a través de esta carta, le habla a la juventud que está en la iglesia, que si estamos aquí, toda aquella juventud que está aquí ha vencido ya al maligno, que sigan el camino del Señor, que el Señor es el que da fuerza para poder vencer, para que podamos vivir una vida correcta, una vida, hermanos míos, sana, una vida buena, que eso asegura, hermanos, el bienestar para nuestra vida y también para nuestro entorno, para nuestro hogar, para nuestra familia. No hay mayor beneficio, hermano, que servir al Señor y tener paz en el hogar. Esa riqueza no se compra en ninguna parte. El poder sentarse a la mesa y comerse un plato de comida, hermano, y compartir todos como familia, eso es hermoso, eso es maravilloso.
Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice, os escribo al tercer grupo, le dice hijitos. Y este era un grupo de personas que se habían convertido al Señor ahí, ya que eran nuevecitos y hace poquito habían conocido al Señor. Les dice a ellos, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo, y vuelvo a decir otra vez, a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y este es el consejo para la juventud de lo que les decía recién. El Señor es el que da la fuerza. Amén. El Señor puede ayudar a la juventud. Y yo me alegro cuando hay jóvenes en la iglesia, porque qué difícil es que hayan jóvenes en la iglesia. Hay jóvenes aquí, ¿no? No los que se creen jóvenes, los jóvenes. Gloria al Señor, jóvenes de 50 abajo. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano mío, es difícil. Yo me alegro cuando hay jóvenes, señoritas. Hermano mío, cuando veo un grupo de señoritas, hermano, tocando instrumentos en la iglesia, alabando al Señor, yo me gozo de eso. Me alegro de ver la juventud, porque es muy difícil para la juventud estar en la casa del Señor. Porque cuando nosotros todos pasamos por esas etapas, a los 16 años me rebelé de la iglesia y me fui, hermano, y de ahí me perdí totalmente. Después decía, ojalá siempre yo hubiera permanecido en la iglesia, porque estando aquí estamos bien. Así que este consejo es para la juventud, porque los jóvenes tienen la fortaleza, pero para pelear con el maligno no necesitamos la fuerza física, sino la fuerza espiritual que solo el Señor da. Amén. Entonces, y los hermanos, cuando dice a los padres, son los hermanos maduros que habían en la iglesia, y también como hoy en día que ya hemos caminado más años, podemos estar más firmes y podemos guiar a los otros a seguir a Jesucristo el Señor, ayudándolos, apoyándoles. Bendito sea el que vive para siempre. Entonces a ellos les escribe esto y les dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dos cosas importantes. No amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y esta es la vida que llevábamos antes, por hermano. Tanto que nos gustaba. ¿Ah? Cada cual sabe de dónde lo llamó el Señor, cada cual sabe cómo vivía su vida lejos del Señor, en este mundo, muchas veces perdidos, hermanos, en cosas que nos afectaban y que nos hacían daño, pero estábamos en el mundo, ese era el mundo. Entonces ahora el consejo dice, no amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Santo es el Señor. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, a esto me refería adelante cuando les ponía la figura de que hay gente que vive con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos, dijo el Señor Jesús, no podemos servir a dos señores. De una llave no pueden brotar dos aguas. No puede salir agua helada y agua caliente a la vez. Eso quiere decir, o somos cristianos o no somos cristianos. Amén, iglesia. Amén. O somos cristianos o no somos cristianos. Y esa es una vida de convertimiento al Señor, y a medida que nosotros, hermanos míos, dejamos de amar al mundo, empezamos a amar las cosas del Señor, empezamos a amar la palabra, empezamos a amar a Dios, empezamos a amar a los hermanos, al estar en comunión, y nosotros vemos cómo ese amor que Dios tiene, porque es el amor de Dios, hermano, hacia las personas, no es el amor nuestro, porque le vuelvo a repetir, allá afuera en el mundo no existe este amor, allá la mayoría se está destrozando unos a otros. Lo que más hay, rivalidades, envidias, pleitos, enemistades. Esta es la cosa del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a amar esas cosas? Por lo menos en mi caso, hermano, yo le perdí al Señor. Yo aborrecía la vida que llevaba. De primera uno empieza muy bien porque el maligno lo pierde, pero al tiempo, hermano mío, hasta mi vida a mí me desagradaba la forma de ser. Santo es el Señor. Entonces, cuando vinimos al Señor, Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces hoy día ya no odiamos, ya no estamos peleando, ya no estamos haciéndole daño a la gente, sino hoy día todo lo contrario, ayudando a aquel que podemos ayudar. Como dijo el Señor, 2 mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, tu corazón, tu mente, tu fuerza, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces por eso hoy día al amar al prójimo ya no buscamos hacerle daño. Santo es el que vive para siempre. Y cuando nosotros, hermanos míos, no amamos al mundo y empezamos a dejar la vida del mundo y las cosas que están en el mundo, las fiestas, los pasatiempos y todo lo que hacíamos, usted lo sabe, usted sabe lo que hacía antes. Entonces empezamos a amar al Señor, empezamos a amar al estar en la iglesia. Por eso la gente no entiende
¿Ah? Y dice, estos son locos, estos canutos, son fanáticos. No, si Dios está en todos lados, Dios está en el corazón. Ese es el creyente irresponsable. Porque nosotros, hermanos, cuando hemos gustado el amor de Dios, nos hacemos dependientes de ese amor. Amén. El amor perfecto de Dios. Santo es el que vive para siempre. Nadie, nunca, en ningún lado, en ninguna parte, puede darnos el amor que Dios nos da. Es un amor pleno que nos llena, que nos satisface. Gloria a su nombre. Y por eso venimos a la casa del Señor. Por eso amamos la obra. Por eso trabajamos por la obra. Porque empezamos a amar esto. Empezamos a amar la vida de cristiano. Y empezamos a todo lo contrario, a aborrecer el mundo. Santo es el Señor. Aborrecer las cosas que antes hacíamos, porque ya nos dimos cuenta que no nos produjeron ningún beneficio. Solo ruina, solo destrucción, solo miseria. Pero cuando venimos al Señor, el Señor coloca su amor en nuestro corazón y empezamos, hermano, esto se nota en el hogar. Santo es el Señor. Cuando llegamos, hermano, el amor, la gente que vive con nosotros, nuestros seres queridos, se dan cuenta de que hay un cambio en nosotros. Te veo mejor, estás más saludable, hay más paz en tu vida, has cambiado tu forma. Esa es la vida del Señor, iglesia. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios no solo es para nosotros, sino lo podemos compartir también. Y por eso nosotros le predicamos a otros. Cuando empezamos a ver los beneficios de servir al Señor, de venir a su casa, empezamos a compartirlo con nuestra familia, con algún conocido. Es como si, yo lo explico así, es como si alguien encontró un buen trabajo. Cuando alguien encontró un buen trabajo y ve a otro que está pasando necesidades, está pasando apreturas económicas, uno también le dice, oye, yo tengo un trabajo bueno, y le pasamos el trato, por así decirlo. Lo mismo es cuando nosotros hemos conocido al Señor. Y como Dios ha puesto amor en nuestros corazones, ahora queremos compartirlo con la mayoría de las personas. Decirle, oye, pero ¿por qué estáis sufriendo? Si el Señor está aquí, el Señor está, si estáis enfermo, el Señor sana. Si estáis débil, el Señor es el que fortalece. Si hay tristeza en tu vida, el Señor es el que consuela. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que lo que tiene que hacer uno es aborrecer ahora el mundo y amar las cosas de Dios. Entonces, el consejo es no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Dice amar. Cuando alguien ama algo, no lo suelta. Por eso le digo que hay muchas personas en mi caminar, hermano, yo 23 años, por la gracia del Señor, sirviendo a mi Señor, y he visto a muchas personas descaminarse. ¿Y sabe por qué? Porque todavía aman las fiestas. ¿Ah? Todavía aman las cosas de allá afuera, la perdición. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y esas cosas los han sacado del camino del Señor. Vuelven otra vez a estar igual, incluso peor que antes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el consejo es no amar al mundo ni las cosas del mundo. Porque si eso hacemos, el amor de Dios no está en nuestros corazones. Ahora, si aborrecemos el mundo y amamos las cosas de Dios, entonces va a haber amor de Dios en nuestro corazón. Y ese amor es perfecto y es un amor para compartirlo. Ahora, luego dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, y ponga atención en esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí hay tres cosas que le dice, que son muy normales y naturales nosotros como seres humanos. Primero dice, los deseos de la carne. Y esto el mundo, cuando dice el mundo, se refiere al sistema de valores y prioridades que se contradicen con los principios establecidos por Dios. Es una forma de pensar egoísta, centrada en sí mismo, y lleva al amor al dinero, al poder y a las cosas temporales que son sin ningún valor. Por eso cuando dice no améis al mundo, a estas cosas se refiere, ¿ya? A las cosas que dañan, que afectan y que al final en realidad son pasajeras, no permanecen. No, por eso que al final dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces todas las cosas que hay en el mundo son pasajeras. Todas son pasajeras. Primero, los deseos de los ojos. Vamos a ver Romanos 1:2. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, mire, no es una imposición, es una petición, es un ruego. Os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mire, agradable y perfecta. Por eso dice también la Escritura que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. Dios no nos pide cosas imposibles. Y cuando dice renovaos en el entendimiento, significa ya no tener la misma mente podrida que a lo mejor teníamos antes, dada a pura maldad, a puro pensamiento que nos llevaban a hacer cosas incorrectas, sino transformados. Cuando nosotros, hermano, empezamos a renovar nuestra mente y comenzamos a recibir la palabra del Señor, entonces nuestra mente es renovada. Entonces conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros dice en una parte dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, buscar cada día la santidad. Morir al mundo, vivir para el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermano mío, nuestra mente comienza a ser renovada. No la mente egoísta que teníamos antes, no la mente dada siempre a pensar en lo malo, a hacer lo incorrecto, porque usted sabe que esto es lo que gobierna el cuerpo. Por lo tanto, de aquí los pensamientos del corazón suben a la mente y la mente es lo que mueve el cuerpo. Y eso nos llevaba al mal. Santo es el Señor. Entonces, nunca nosotros allá afuera podíamos haber entendido el propósito que Dios tenía con nosotros o la voluntad de Dios para nosotros. Porque imagínense yo pastoreando la iglesia ahora. Todo lo contrario a lo que antes era. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que esta era la voluntad de Dios para mi vida. Pero cuando uno viene a los caminos del Señor, la mente es renovada, entonces uno empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Por qué tú me trajiste, Señor? Porque nadie que llegó a la iglesia vino porque sí, sino Dios tiene un propósito con nosotros. Y mientras nosotros sigamos en la vida del mundo, nuestra mente está entenebrecida, está cerrada. Nuestros ojos están, hermano mío, totalmente cegados, estamos ciegos. No entendemos la voluntad de Dios. Pero cuando venimos a la casa del Señor, al escuchar su palabra, recibir del Espíritu Santo, empezar a llenarnos de Dios, entonces vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hace? Entonces empezamos a entender. Y recuerde que dice ahí el 17, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué muchos no permanecen? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Todavía seguimos nuestra propia voluntad. En lo que yo quiero, como a mí me parece, es mi idea. No funciona así. Entonces, cuando usted entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida y usted lo hace, porque mire, fui llamado por Dios. Y como era soberbio, orgulloso, me rebelé al Señor, me rebelé a la iglesia, me rebelé, quería pegarle hasta al pastor en la iglesia, hermano. Así de soberbio, orgulloso. Y me fui, porque yo pensé que era así, ¿no? Yo pensé que esto era religión, por hermano. ¿Ah? No sabía que el Dios que me había llamado es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, que Él sabe humillar a los que andan con soberbia. Y me dejó pasar un tiempito nomás el Señor. Y a través de un instrumento el Señor dijo, Dios va a llevar a ese joven hasta lo último para que se humille, porque es muy soberbio. Y Dios me llevó. Y eso no es que Dios sea malo, es que era para que yo entendiera cuál es la voluntad de Dios, me humillara delante del Señor, le clamara. Y cuando le clamé al Señor, Señor, ten misericordia de mí, vino el Señor a mi vida, me cambió, me transformó, abrió mi mente, mi entendimiento, y ahora entiendo, para esto me quería el Señor. Amén, iglesia. Ahora lo entiendo, pero antes imposible, porque mi mente estaba cerrada totalmente mi entendimiento, porque el maligno nos ciega y vivimos solo en la carne. Y las cosas de Dios son algo espiritual, iglesia. Por eso el mundo dice no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Por eso que la gente se ríe, se burla de nosotros, porque no han entendido esto. Lo mismo hacía yo antes, pero hoy entiendo. Qué maravilloso, qué gracias doy a Dios, porque Dios haya tenido misericordia de mí y yo pueda entender estas cosas y poder compartirlas con los demás. Entonces, con todos nosotros el Señor tiene también un propósito, y qué lindo es poder entenderlo. Y por eso es que permanecemos aquí, por iglesia, porque esto no es religión, esto es una relación con el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces fíjese que vamos a leer Mateo 6:24 ahora. El libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno
y aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, fíjense, hermanos míos, que estamos hablando de los deseos de la carne. Los deseos de la carne son totalmente contrarios a las cosas del Espíritu. Cuando nosotros vivimos en la carne, nos gusta vivir en los pasatiempos de la vida. Esos son los deseos carnales. ¿Ya? Quiero que los leamos. Mire, vamos a leerlo en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 16. No, desde el 19 vamos a leer. Gálatas 5, 19. Mire, dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, lo que uno hace cuando uno ama el mundo y cuando uno está en el mundo. Estas son las cosas que salen, que afloran, que se notan, que se ven y en las que vivíamos. Por eso Pablo dice, y esto erais vosotros, esto erais. Ahí está la vida, el cambio. Por eso que hoy día no podemos vivir en las mismas cosas, por hermano. Mire, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dio cuenta, iglesia, qué terrible la sentencia que hay ahí? Y eso era la vida del mundo. Pero hoy, hermanos míos, estamos en el Señor. Tenemos que procurar no vivir en lo mismo. Eso no significa que no vamos a cometer errores, pero no que vivamos como vivíamos antes. Porque estas son las obras de la carne. O sea, esto es lo que la carne anhela. Esto es lo que la carne quiere y nosotros le damos el gusto en todo. Pero cuando nosotros venimos al Señor, oiga, bendito sea el Señor, yo nunca había probado la paz del Señor. Esa paz, hermano mío, que pase lo que pase dentro suyo. La palabra paz, hermano, significa sosiego. Significa lugar donde no hay pleito, donde no existen estas cosas, donde usted puede estar tranquilo. Y no hay cosa más maravillosa que estar como estamos aquí. ¿Sí o no? No hay cosa más rica que llegar, oiga, y hoy, como le decía los otros días, de que hasta dormía, uno se relaja tanto, tan en paz, que se llegan a quedar dormidos. Bendito sea el nombre del Señor, no se relajen a rato. Después cuando llegue a su casa y se acuesta en la cama y duerme. Aquí escuchen la palabra bendita del Señor. Pero hermano, esto es lo que Dios tiene. Si la riqueza, hermanos míos, no es la riqueza económica, no es esa. La gente cree que riqueza es solo plata. No, no es así. La riqueza más grande es tener la paz del Señor en el corazón, que no se compra con ni una plata. No hay cosa más linda que tener ese amor que Dios nos da. Si amamos al Señor y amamos su obra, vamos a tener el amor de Dios. No hay cosa más linda que es un amor para compartirlo. Santo es el Señor. Oh, gloria a su nombre. Entonces, hermanos míos, estamos hablando de los deseos de los ojos. Y vamos ahora, recuerden que los deseos de los ojos es una forma de pensar egoísta, centrada en sí mismo, y lleva al amor al dinero, poder y las cosas que son temporales y no tienen ningún valor. Esto es, por eso muchos se descaminan del camino del Señor. Muchos a veces, ¿cuántos hermanos que han estado en la iglesia por un trabajo, hermano, por chauchas más, se han apartado? Se han apartado, han pensado en sí mismos y han dejado la obra del Señor y se han apartado simplemente por los trabajos, por un poquito más. No estamos hablando ni siquiera de riqueza, por más. He visto personas que han puesto un negocio y ese negocio se han apartado. ¿Por qué? Porque la gente mira. Eso es el deseo de los ojos, el deseo de aspirar, de tener más. Ahora, veamos 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Mira el consejo de Pablo a Timoteo, versículos 10 y 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí está el consejo. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermano, desde que comencé los caminos del Señor, vi pastores que comenzaron también su ministerio junto conmigo. Y les fue bien y crecieron y crecieron y crecieron. Pero les entró el amor al dinero. Y se desviaron. Esto que Pablo le dice a Timoteo, recuerde que Pablo está preparando a Timoteo para colocarlo como obispo o pastor de una iglesia. Entonces el consejo le dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando algunos se apartaron y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos pastores, hermano, yo recuerdo en esos años, hace 23 años atrás, cuántos pastores comenzaron teniendo un comedor, hermanos míos, social? Eso quiere decir que daban la comida a los indigentes, a todo aquel que venía, le daban la comida. Pero esos pastores con el tiempo comenzaron a tener restaurantes, porque ya vieron que llegó mucha gente. Entonces, en vez de regalar la comida, la empezaron a vender. Empezaron a hacer negocios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuál era? El deseo de los ojos, dice. Los deseos de la carne. Y esa es la carne. ¿A quién no le gustaría tener plata? ¿A quién no le gustaría ser millonario? Y hay gente que no importa cómo lo logre. Pero esos deseos están en la carne. ¿Y cuántos pastores, hermano, hoy día que eran lindos siervos de Dios? No estamos hablando de gente falsa, estamos hablando de lindos pastores que predicaban la palabra del Señor, que eran usados por Dios. Se vieron con un poquito de plata y ya se apartaron. Se apartaron. Ya hoy día no existe. ¿Cuántos hoy día están haciendo negocio con la fe? Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, porque codiciando, sí, hay hombres codiciosos hoy día que han visto en la fe una fuente de ganancia. Eso es una gran realidad. Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios, hermanos míos, los va a juzgar. A ellos Dios los va a juzgar. Yo no soy juez de ellos, yo lo veo. Dice la palabra, juzgad con justo juicio. ¿Y no es correcto lo que están haciendo? Por supuesto que no es correcto. Haciendo negocio con la fe. Santo es el Señor. No somos empresarios, hermano. No nos llamó el Señor a ganar plata, nos llamó a ganar almas el Señor. A eso nos llamó el Señor. Mire, cuando recién empezamos el ministerio, hermanos míos, dos hermanas de la iglesia, buenas hermanas, buenos instrumentos en la casa del Señor, fieles, colaboradoras. Y un día cuando el Señor nos llamó, teníamos dos piecitas hallando mis sueños. De ahí estábamos, mire donde el Señor nos tiene viviendo hoy día. Dios nos ha bendecido. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios añade, hermano. Todo lo que está aquí, nada es nuestro. Pero aquí Dios nos tiene por su gracia y misericordia y esto Dios lo ha añadido porque nunca buscamos ni esperábamos eso. Hace 23 años estaba botado en la calle. Mire cómo me tiene el Señor ahora. Gloria sea a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no contar? ¿Cómo no hablar de su gloria, de su grandeza, hermano? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué me dio el mundo? Nada. ¿Qué me ha dado el Señor? Me lo ha dado todo. Perdón, salvación, restauración, vida eterna. Entonces, por eso es importante estar aquí. Por eso estoy aquí. Porque lo que Dios tiene no se compara. Porque esto es lo más grande. Esto es lo más maravilloso, iglesia, de verdad que sí. Y por eso luchamos, tenemos que luchar todos los días. Nos cuesta, hermano, claro que cuesta. Hay muchas cosas allá afuera atrayentes. Hay muchos deseos en la carne con los que tenemos que lidiar y luchar todos los días. Por eso muchos se las ganan. Gloria a Dios, si todavía estamos aquí. Bendito sea el Señor, es porque hemos sido honestos. Mire, dice San Juan 2, 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no le está escribiendo a los mundanos, a la gente que no conoce a Dios. Aquí Pablo le está escribiendo a hijos del Señor. Santo es el que vive. Entonces cuando nos equivocamos tenemos que ser honestos y sinceros y ir a la planta del Señor, y Él es fiel y justo para perdonar, dice, todos nuestros pecados. Amén. Santo es el que vive. Hay gente que no perdona. Bueno, el Señor perdona. Recuerden que Él dice que no se acuerda más de nuestros pecados. La gente siempre se acuerda, porque todavía hay gente que no apunta con el dedo. Oye, como era ya antes. Yo siempre le digo, antes, he aquí según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas ellas nuevas. Amén. Santo es el Señor. Entonces, hermanos míos, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hace poco hubo un pastor que, hermanos míos, tenía autos de colección. El dinero que entraba a esa congregación era mucho. ¿Qué es lo que le pasó? Codició.
anheló, deseó los deseos de la carne. Por eso dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir los deseos carnales. Eso no es que Dios venga y nos quite. No, nosotros tenemos que hacer morir los deseos carnales que están en nuestras vidas. Eso, hermano, Dios hace lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Y eso es con oración, con ayuno, con una entrega sincera, honesta, correcta delante del Señor. Señor, esto es lo que tengo yo. Este es el deseo carnal que me hace caer, Señor. Ayuden. Y el Señor nos ayuda, iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere ese deseo. Y usted sabe que un muerto no siente. Amén. Porque la iglesia no está para personas perfectas, sino para todo aquel pecador que venga a arrepentirse al Señor. Gloria sea el que vive para siempre. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Y esos son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las cosas que están en nosotros. Entonces, el camino del Señor es para eso, para hacer morir esos deseos en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no lo sintamos. Cuando ya no sientas eso, te va a aflorar algún deseo carnal en su vida, vamos a hacerlo morir. Esa es la vida del cristiano, hermano. No es de gente perfecta, sino de gente honesta, gente sincera. Eso es lo que quiere Juan, que dice que seamos honestos y sinceros y reconozcamos delante del Señor. Porque si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, luego dice los deseos de los ojos. Primero estaba el deseo de la carne, luego el deseo de los ojos. Y esto, hermanos míos, hace referencia a nuestra tendencia a ser atraídos por cosas materiales y placeres pasajeros. Porque todo entra por la vista. Entonces, todas esas cosas, hermanos míos, cuando nosotros miramos y deseamos, hay tantas cosas en la vida, no las vamos a detallar, pero hay tantas cosas en la vida, hermanos míos, que podemos desear con nuestros ojos. Entonces, a esto se refiere. Y la vanagloria de la vida hace referencia a la arrogancia y al orgullo, porque vanagloria es querer ser admirado, querer ser reconocido, que todos sepan quién soy yo. Esa es la vanagloria de la vida, gente que quiere hacerse grande. Que quieren ser admirados por los demás. Esa es la vanagloria. Entonces, Juan les dice que todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y estas son las cosas que están en el mundo. Y ahora viene el consejo y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Todas estas cosas son pasajeras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos míos, por eso que cuando el Señor a nosotros nos llamó precisamente para darnos a nosotros vida eterna, ¿verdad? Y eso es eterno. Y lo que Dios da es eterno. Primero que nada, la vida eterna. O sea, lo que Dios ofrece no es pasajero, es permanente. Es eterno. De hecho, incluso es eterno. Y esto es lo que Dios da. Ahora, depende de nosotros, hermanos míos, qué tan dispuestos estamos. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Porque los deseos de la carne no hay que alimentarlos, sino hay que rendirlos al Señor. Porque todas estas cosas son pasajeras, mas lo que Dios ofrece, eso permanece para siempre. Que el Señor me los bendiga, ¿no? Ahora por eso le digo, hermano, no ame al mundo. Allá afuera de verdad, por eso que Dios nos deja vivir esa vida, para que nosotros podamos comprobar. Ahora, la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que estábamos presos, por hermano, esclavos a los vicios, al pecado y cosas que nos destruían. Pero cuando venimos al Señor y empezamos a aborrecer al mundo y empezamos a amar a Dios, empezamos a amar su palabra, empezamos a amar su obra, nuestra mente es renovada, comenzamos a entender las cosas de Dios, el camino del Señor, nos llenamos de paz, nos llenamos de amor, nos llenamos de fortaleza y el Señor nos ofrece vida eterna. Entonces, es la única manera, hermano, no desear las cosas de afuera, porque quien desea las cosas de afuera, hermano, el maligno es astuto. Muchos, hermanos, creen que es bendición de Dios y se van tras esas cosas, se van tras los deseos de la carne, se van tras los deseos de los ojos o se van tras la vanagloria de la vida y por eso ya no están. Pero aquel, hermano mío, que ama al Señor, ese es el que permanece para siempre. Así que espero que cada uno de los que estamos aquí esta noche queramos, la decisión siempre va a ser nuestra. ¿Amén? Amén. La decisión va a ser nuestra. Si usted quiere seguir amando al mundo, puede hacerlo. Si usted desea amar al Señor, pero lo que no puede hacer es estar con un pie en la iglesia o un pie afuera. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque nos afecta, nos va a dañar.
No vamos a tener lo mismo. Es como querer estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. El diablo es el que destruye. Santo es el Señor. Y Él es el príncipe de este mundo. Y Él es el que pone cosas para destruir. ¿Cómo tiene la humanidad hoy día? Destruida. Pero el Señor nos llamó ¿para qué? Para bendecirnos, para edificar, para restaurar, para sanar nuestras vidas. Y por eso hoy día gozamos de esa comunión con Dios, gozamos de la paz y de todo lo que Dios tiene para aquellos que no aman el mundo. Aquellos que en este momento, en vez de estar en cualquier cosa, estamos aquí en su casa para recibir la bendición del Todopoderoso. Póngase en pie. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por la instrucción de tu palabra, Dios mío. Tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Tu palabra cumple el propósito para la cual es enviada, Dios. Nosotros, Señor, queremos ser honestos y sinceros, Dios mío, delante de ti, porque en nuestras vidas muchas veces se van viendo deseos, Dios mío, carnales que hay en nosotros y los cuales nos enseña tu palabra que debemos hacerlos morir, Señor. Amén. Ayúdanos, Dios mío, a amarte a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, Señor. Si nosotros te amamos a ti, Dios mío, no permaneceremos en el mundo, Señor. No estaremos en el mundo, porque de allá venimos, de allá nos sacaste, del dolor, de la aflicción. Aleluya. Con nuestra vida destruida, dañada, Señor. De allá nos llamaste, Señor. Ayúdanos, Dios mío, hoy a amar tu obra, Señor. A amar tu palabra, Señor. Amarte a ti, Señor Jesús, que tú eres fiel y verdadero y que tú nos llamas para hacernos el bien, Señor. Tú nos llamas para bendecirnos espiritual y materialmente en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente cada día, Señor. Para que cada día podamos conocer bien tu voluntad, Señor. ¿Cuál es el propósito del llamado para nosotros? Porque ninguno de los que está aquí, Señor, está por casualidad, Dios mío, sino que hay un llamado en su vida, Dios mío. Y tú tienes planes y propósitos, Señor. Y yo te ruego, Señor, que cumpla tus planes, tus propósitos benditos en cada uno de nosotros. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles, Señor, podemos reconocer que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar en tu casa y poder escuchar la instrucción de tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Cumple el propósito para la cual es enviada. Y si la hemos recibido en el corazón, Señor, producirá el efecto deseado por ti. Amén. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí esta noche. Y ayúdanos, Señor, en aquellas áreas que nos cuestan, esas cosas que nos son difíciles, Señor, que nos hacen sufrir, en esas cosas que recaemos constantemente, Señor, deseos carnales que nos hacen fallarte, Señor. Queremos ser honestos esta noche, Señor. Y queremos pedirte, Dios mío, perdón, y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Para cada día, Dios mío, amarte más a ti, Señor. Amén. Amar tu obra, Señor. Amar, Dios mío, el estar aquí alabando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a alabar el santo nombre del Señor.